noches. El día de hoy vamos a dar inicio a la CIPA de la unidad 3, el tema de inversiones y beneficios del proyecto del curso en tabla Juliet Zavals. Estaban dando 5 temas de los cuales ustedes tenían que haber seleccionado, ¿no? Entonces, para luego desarrollar el ejercicio, ¿cierto? De cada tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poquitico de los conceptos. Permítanme un segundito. Los activos fijos. Entonces vamos a empezar. Los activos fijos son las pertenencias tangibles de la empresa que cuentan con una vida de servicio, por tanto, una liquidez mayor a un año. Son adquiridos por las empresas con el objeto de aplicarlos a las operaciones de negocio. O sea, es decir, nosotros estamos hablando, tenemos en la casa, la empresa donde trabajamos. Ya, siempre hay a los que se refiere. Los ejemplos de los activos fijos, podemos hablar edificios, maquinarias. Dora, Dime. no la escucho bien, se escucha muy bajito. ¿Se escucha muy bajito? Sí, es que ya tengo mucha bulla, qué pena contigo, espérate. ¿Ahí me escuchas? Bueno, yo me subo allá. Mira a ver si ya me escuchas, que tengo mucho, pues estoy acá en la universidad y hay mucho ruido alrededor. Se escucha muy bajito, o sea, para tener 100% de volumen se escucha demasiado bajito. Espérame a ver. Espérame, hago acá una prueba. ¿Me indicas? Sí, ahí me escuchas. Sí, ya la escucho mejor. ¿Ya me escucha mejor? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces estábamos hablando de que los activos fijos nosotros los encontrábamos en la universidad, en la casa, en la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían esos activos fijos? Serían los edificios, maquinaria industrial, los equipos de cómputo, los equipos de transporte, los yacimientos y minas, bosques y todos los terrenos cultivables. Por ejemplo, que yo pueda cultivar madera. Yo necesito madera y entonces puedo colocar una hectárea. Eso es un activo fijo. Ellos se pueden dividir en 3 categorías, ¿sí? Entonces serían los no depreciables, los depreciables y los agotables. Los no depreciables son aquellos activos que tienen una vida útil ilimitada. O sea, los que en la fecha del balance general que hace la empresa se encuentran todavía en la etapa de construcción. Es decir, un terreno que yo tengo proyectado, un edificio, ¿sí? La construcción de un edificio. Entonces, esta construcción de ese edificio, en el momento que yo haga mi balance general, si no está construido, pues obviamente ahí no voy a colocar ninguna vida útil, ¿cierto? Hasta cuando ya esté construido. Los depreciables son aquellos que pierden el valor por el deterioro causado por el uso natural, es decir, un carro, cuando tú compras un carro con el tiempo que ya está deteriorado, pues va a perder su valor, ¿cierto? O también cuando tengo una maquinaria o un equipo, se vuelve obsoleto. Usted sabe que el día a día nosotros la tecnología nos está cambiando o nos está obligando a cambiar constantemente. Entonces, esos cambios tecnológicos pues nos vuelve de alguna manera obsoletas los equipos. Y los agotables son los que están representados por los recursos naturales que los controla la empresa. Por ejemplo, el petróleo controla ciertos pozos de exploración, de minas o cualquier pozo que ellos tengan, ¿cierto? Entonces se clasifican en no depreciables, depreciables y los agotables, ¿sí? No depreciables, estamos hablando de los terrenos o los activos en construcción que ya les comenté, y depreciables serían los edificios, las instalaciones, los muebles, maquinarias, equipos de los vehículos diarios, aeronaves, equipos de reparto y las embarcaciones. Y los agotables, los bosques de madera, los pozos, minas y los yacimientos, ¿cierto?
Cuando vamos a hablar de vida útil, hablando de la depreciación, vamos al concepto que es la pérdida del valor debido al uso, al deterioro, ¿cierto? O al desgaste. Entonces, eso es un concepto contable que nos señala el monto de la pérdida del valor activo a lo largo. ¿Qué sería el valor contable de un activo o valor en libros? Es el que aparece en el balance de un activo depreciable. Es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada, o sea, menos el desgaste de ese equipo. Cada vez que se hace el cargo por una depreciación, se recupera una parte del valor del activo. El valor sin depreciar es el valor contable del mismo activo que estamos tratando. Entonces, siempre eso va a representar la parte del costo del activo que ya se reconoció como gasto. Ustedes pueden ver acá la imagen de los desgastes recién comprados, están bonitos y desgaste, ¿cierto? Así es un activo fijo. Entonces, de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo al periodo, también de acuerdo al cuidado que se tenga, este periodo se le denomina vida útil o vida del servicio de ese activo. Conforme pasan los años, pasan la utilización de ese equipo, pues se va. Aquí está esa tabla que está establecida hace muchos años del concepto del activo y la vida útil con lo que nosotros vamos a trabajar constantemente. Entonces, un activo, los edificios, todos la vida útil serían 20 años. Las maquinarias y los equipos están como vida útil 10 años. Los muebles y enseres 10 años. Vehículos están por 5 años y los equipos de cómputo tienen una vida útil de 5 años. Esta tabla, pues, es años y todavía aún no se ha actualizado. Se mantiene respecto a los balances, ¿sí? Hay dos métodos de depreciación que se pueden usar. El método de línea recta y el método de depreciación acelerada. Vamos a empezar con el método de línea recta. Se llama línea recta porque año a año vamos a utilizar el mismo valor, ¿cierto? O uno asume que esa depreciación de ese activo va a mantenerse año a año, ¿cierto? Y por lo general manejamos años. Entonces, son los activos que se usan más o menos con la misma intensidad año por año a lo largo de su vida útil, y la depreciación periódica debe ser del mismo monto para que sea en línea recta, ¿cierto? Entonces, para calcular esa depreciación, simplemente es dividir su valor entre la vida útil. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, acá. Al puntero. Entonces, acá hablamos de la depreciación es igual al valor inicial del activo fijo, o sea, el valor a como yo lo compro, menos el valor del rescate del activo, sobre los años en que depende del activo con que yo vaya a trabajar, ¿cierto? Entonces empezamos. Acá está lo que significa cada uno. En cada libro podemos encontrarlo en vez de BU, que es el número, puede colocar número de periodos, o sea, puede llegar como N. Todas las fórmulas van a llegar diferentes, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a colocar, acá podemos colocar, puede que el valor histórico menos, va a aparecer libros, que es el valor del rescate sobre N periodo. ¿Sí? La fórmula es, pero desde que sepamos el concepto lo podemos manejar. Entonces, por ejemplo, la empresa Omega compró un activo por 15 millones de pesos, ¿cierto? Se estima que este activo tendrá una vida útil de 5 años y el valor de salvamento no es significativo, lo que es que sería cero. El cálculo de la depreciación anual es el siguiente. Entonces vamos a reemplazar la fórmula, que serían 15 millones menos 0 sobre el N periodos, que serían 5, y nos da 3 millones. Un ejercicio sencillo. Estamos en este ejemplo. La depreciación anual acumulada y el valor en los libros a 5 años
vamos a hacerlo en esta tabla. Como es depreciación de línea recta, quiere decir que en el primer año la depreciación es de 3 millones, el segundo año de 3 millones, el tercero de 3 millones, cuarto de 3 millones, 5 va a mantener el mismo, ¿cierto? ¿Qué sería la depreciación acumulada? Entonces empezamos. La depreciación acumulada es como el valor inicial es de 15 millones, entonces la depreciación anual es de 3, 15 menos 3 da 12, ¿sí? Entonces este sería el valor. La depreciación anual es de 3 millones y la depreciación acumulada sería los 3 que perdió en el primer año, ¿sí? Más los 3 de ahorita serían 6 millones. Y vamos restándole al valor total que es de 15 millones. Entonces 15 menos 6 da 9. Así vamos haciéndolo año a año. Este tercero también y acá al final, ¿qué hacemos? Que ya se nos cumplió la depreciación, ya contablemente ese activo, pues ya el valor en libros sería en 0. Sin embargo, muchos equipos siguen funcionando y están en muy buen estado y uno dice, bueno, pero contablemente ya queda en 0. Entonces, el ejemplo para el valor del rescate por el método del valor contable, como nos está solicitando en las guías, depreciando los activos por el método de línea recta. Entonces, acá sería, la UNAD en el cumplimiento de un proyecto adquirió activos para la ejecución del mismo. Hallar el valor de salvamento al quinto año por el método del valor contable de acuerdo a los siguientes datos. Entonces, la tabla nos da, ¿sí? Máquinas y equipos, muebles y enseres, equipo de cómputo, terrenos, edificaciones, capital de terreno, ¿sí? Y en esta columna vamos a colocar la vida útil. Ya sabemos que todas las maquinarias y equipos entonces son de 10 años, esto 10 años, 5 y las edificaciones 20. Los terrenos, acuérdense que no dan vida útil, ¿cierto? No le vamos a colocar depreciación. Entonces, en el primer año, ¿qué hacemos? Línea recta, lo que habíamos hablado, es 5,000. 5,000 pesos, o sea, estos 50,000 los dividimos entre 10 y da. Entonces, eso sería la depreciación o el valor en el primer año y cada año va siguiendo lo mismo. Y el valor en libros sería la suma de esos valores que yo saqué año a año, ¿cierto? La depreciación. Así vamos continuando en cada ítem. Este terreno vamos a dejarlo acá en 25,000. Lo mismo el capital de terreno va a quedar. Hasta ahí es el más sencillo, ¿cierto? Ahora vamos, cuando nos dice este mismo ejemplo, hallar el valor del rescate por el método del valor contable, depreciando los activos por el método de línea recta, donde nos entregan una información adicional. El efecto en la inflación anual para el incremento del capital del terreno es del 3%. Entonces, ese 3% vamos a calculárselo al valor del terreno y al capital de trabajo. Entonces, toda esta información y estos valores van a quedar igual, ¿sí? Vamos a hacerlo en el Excel. Vamos a hacerlo en el Excel. Vamos a hacerlo en el Excel. Empecemos. Esto lo vamos a hacer en el cuadro de Excel. ¿Para qué? Para que sea más fácil hacer las operaciones, ¿cierto? Acá me están viendo. ¿Me confirmas, Lorena, por favor? Bueno, pero ¿me está viendo el cuadro en Excel? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces acá empezamos. Acá ya coloqué que es al 3%. Entonces, ese es el mismo ejercicio que yo les expliqué. La información acá inicial, la vida útil, la ponemos acá, ¿sí? Y cada año vamos a colocar el mismo valor. ¿En dónde va a cambiar? Aquí va a cambiar en esto en rojo, ¿sí? Y en esto que está acá. ¿De dónde sacamos esas dos informaciones? De esta información adicional del 3% anual que nos dieron, ¿sí? Entonces vamos acá a hacerlo en terreno. El terreno nos dice que son 25,000 pesos, ¿cierto? Acá. Entonces yo pongo esos 25,000 pesos y le saco el 3%, que nos da 750 pesos, ¿sí? Entonces yo lo sumo, 25 más 750, 25,50. Entonces ya yo tengo el valor del primer año.
El siguiente año, a esos 25,750 le voy a sacar el 3%, ya van a ser 7,73 y los voy sumando, ¿sí? Hasta aquí. Y así sucesivamente, hasta el cuarto año que voy acá. Cojo este mismo valor, por ejemplo, del tercer año de 27,318 y le saco el 3%, que es el efecto de la inflación, y nos da 820. Y lo sumo acá, y así sucesivamente. Entonces, ese es el valor que nos da al quinto año de 28,982, que es el que vamos a colocar acá. ¿Sí? Y lo mismo el capital de terreno, vamos a hacer acá lo mismo el capital de terreno, que nos entrega un valor de 6,000 pesos. Le hacemos el 3% y da 180 pesos, y le sumamos, y año a año vamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Acá mismo, hasta que nos da en el quinto año 6,956. Esos son los valores que se ven acá en valor del libro, entonces en rojo. Y luego hacemos la sumatoria. Este es para el ejercicio que ustedes tienen por el método de línea recta con el 3% anual. Ahora nos vamos por el método del valor comercial, que es otro que tiene. Entonces vamos con el mismo ejemplo, ¿sí? de nuestra empresa UNAC, con los mismos conceptos o activos, ¿sí? Los costos que nos da la tabla, la vida útil, y lo mismo. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, y el valor en libro que lo acabamos de sacar acá en el, ¿sí? Hay que sacarlo también. ¿Qué hay que adicionar a este valor comercial? Pues hay que conseguir el valor del mercado, la ganancia ocasional que hemos tenido de ese activo, el valor de los impuestos y el valor de rescate de impuestos. Entonces, por eso vamos a adicionar los 4 columnas más, que es el valor del mercado, la ganancia ocasional, el valor de los impuestos y el valor de rescate, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos acá. El valor de mercado que nos lo dan, la ganancia ocasional, ¿de dónde la vamos a sacar? Esta ganancia ocasional la vamos a sacar de valor del mercado menos valor en libros. Acá, que es K28, que nos ubicamos acá, K28 menos J28, o sea, valor del mercado que son 100.000 menos valor en libro, y así sucesivamente. Valor del mercado que es 8.000 menos esto, y dando la ganancia ocasional. Así vamos llegando por cada uno de los activos hasta que lleguemos acá. Luego vamos a sacar el valor de los impuestos. El valor de los impuestos viene siendo esta ganancia ocasional que nosotros que acabamos de sacar por 0.29. Ya se bloqueó. Quiere... Hasta aquí me voy entendiendo, chicos. Sí, bueno, listo. Acá se me bloquea. Acá, señor. No te escucho. ¿Cómo, Lorena? Es de 0.29 de donde sale. Sí, ya va, ya va. Espérate, que es que les quiero mostrar, pero no me quiero mostrar. A ver, voy a dejar de compartir un a ver.
Renati, ¿qué ejercicio te... ¿Qué ejercicios te... ¿Me escuchas? Bueno, listo. Bueno, acá estamos hablando. ¿Ya otra vez me ven, chicos? Bueno, acá nos dan una información adicional para el otro ejercicio y es la tasa de tributación, ¿sí? Acá no la puse. De tributación, que es del 29%. Este es uno de los valores adicionales que ponen cuando nos piden realizar por el método de valor comercial, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos en valor de impuestos, es L28, que sería la ganancia ocasional, por esa tasa, pues obviamente las tasas no las podemos manejar en porcentaje, nos toca manejarlas en decimal, y vamos a dividir, entonces queda 0.29. Entonces, es esta ganancia ocasional menos 0.29. Y luego el valor del rescate sería la ganancia ocasional que tenemos menos ese valor de impuestos para saber cuál es realmente, después de pagar los impuestos, cuánto nos queda realmente, ¿cierto? Entonces, este es el valor. Entonces, el valor del rescate, acuérdense que siempre lo vamos a pagar después de los impuestos. Entonces, este es el valor 134.059 de estas dos formas. Entonces, acá más o menos, aquí ya estamos en dos de los ejercicios de la depreciación, ¿sí? Ahora nos vamos. Y las inversiones, que es el otro tema, y los beneficios del proyecto. Ejemplo. Ejemplo, hallar el valor de rescate por el método, bueno, este ya capital de trabajo. Hablar de capital de trabajo. ¿Qué son el capital de trabajo? Los activos corrientes. O sea, es el efectivo menos la cartera, menos los inventarios. Entonces, ¿qué son? Tal que uno tiene para invertir. Son los diferentes a la inversión fija y diferida que un proyecto requiere para yo realizar, para ponerlo en operación, ¿cierto? Entonces puede ser el efectivo, las cuentas por cobrar o el inventario, ¿sí? Entonces, uno cuando observa el balance general nos encontramos que las cuentas que acabamos de, lo que acabo de hablar, que el efectivo y las cuentas por cobrar constituyen los activos corrientes. Por tanto, podemos hablarlo sí, desde el punto empresarial o gerencial. El capital de trabajo serían esos activos corrientes. Bueno, entonces, estos se dividen en dos. Se dividen en permanentes y temporales. Permanentes, un negocio requiere permanentemente unos niveles mínimos, por ejemplo, una tienda, usted siempre, a medida que la gente va comprando y todo eso, el tendero se da cuenta que no tenemos mercancía y él va actualizando, ¿cierto? Él va otra vez reponiendo eso. Eso sería los permanentes. Y los temporales es la mayoría de las empresas, por ejemplo, en el comercio, cuando viene la época de Navidad. ¿Qué hace uno? Compra más y siempre tiene más inventario en la época que más.
Entonces hay más demanda, entonces yo tengo que cubrir esos excesos, ¿cierto? Voy a incrementar la demanda de esos productos, juguetes, calzado, ropa, que es todo, electrodomésticos, lo que se compra. Entonces, esas empresas aumentan el volumen de inventario, pero cuando ya pasa la temporada, ya tienen que reducir pues, al mínimo eso. Entonces, dice que los beneficios del proyecto, ¿cuáles serían? Todos los ingresos que se presentan en efectivo durante todo el proyecto. Ya vamos a ahorita explicar el otro ejercicio. Ingreso por venta del bien o servicio. Es proyectar dichos ingresos, que es una de las mayores dificultades en el estudio de los proyectos, ¿sí? La evaluación financiera del proyecto tiene como base esta información para lograr encontrar el beneficio de todo el proyecto, ¿sí? Entonces, son generados por la operación del mismo. Esos son los ingresos. Y vamos a llegar al punto de equilibrio, que es aquel punto o nivel de ventas en donde los ingresos totales son iguales a los costos. Por tanto, no generan ni utilidad ni pérdida alguna en los proyectos, ¿no? Cuando llegamos al punto de equilibrio, cuando ya decimos, bueno, hasta aquí ya tenemos que vender tanto. Si vendemos tanto, llegamos al punto de equilibrio, no vamos a quebrar. Nos permite terminar la cantidad de bienes y servicios a vender para lograr esto sin que tengamos pérdida, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que tener un indicador, ya sea calculado en cantidades o en pesos, para pues, poder saber cuánto es ese punto de equilibrio. Vamos a hablar, porque en la web se les habló paso a paso de cada de los temas y la idea es explicar los ejercicios. Vamos acá a explicar un ejercicio del punto de equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, Security System quiere establecer cuánto debe vender para que sus ingresos sean iguales a sus costos operativos, teniendo en cuenta una información que nos dan. Entonces, dice que hay que calcular el punto de equilibrio por los 3 métodos. Vamos a ver, que sería el método de la ecuación, el método del margen de contribución y el método gráfico. Lorena, ¿a ti qué ejercicio te tocó? ¿De qué tema? El 4. Me tocó el estudiante 4. Ah, el que acabamos de ver, de método de valor comercial. Sí. Ah, ok, listo, perfecto. ¿Y te quedó claro ese ejercicio? Sí, sí. Ah, bueno, listo. Igual esto lo estoy grabando y pues la idea es enviárselos en el grupo y en los foros, ¿sí? Bueno, entonces acá estamos hablando, mira, nos dan esa tabla de precio de venta unitario, costo variable por unidad, margen de contribución, costos y gastos fijos totales, ¿sí? Con esa información nos vamos a hacer la solución. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Acá dice que la utilidad operativa es igual al valor de las ventas menos el costo variable menos los costos fijos, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar. Aquí tenemos, espérate, yo pongo esto más grande para que se vea más. Entonces acá vamos el precio de venta menos costo variable menos sería en los costos fijos, que serían 18 millones. Entonces vamos a colocar 0, ¿sí? Al reemplazar que es la utilidad operativa, nos dice que es 0, más los 18 millones, o sea, vamos a despejar. Este 18 lo vamos a pasar para acá y como estaba negativo, pues va a quedar acá en positivo. Entonces, 18 millones es igual a 10.000, que es el precio de venta unitario. Estamos vendiendo nosotros, menos el costo variable por unidad, que es 2.800. Entonces, hacemos la operación. Acá vamos a seguir manteniendo esos 18 millones de pesos. Igual, hacemos esta resta 10.000, ¿sí? Vamos a hacer esa resta 10.000 menos los 2.800, nos quedan 7.200. Esos 7.200 son los que vamos a poner acá, ¿sí? Entonces simplemente X es igual a 18 millones sobre 7.200 y dividimos 18 millones
dividido entre 7.200, lo podemos hacer en Excel también, pero se lo doy acá para que sepan, nos da 2.500 unidades el punto de equilibrio. Ese valor nos tiene que dar igual, por lo menos en los dos métodos, porque el otro es gráfico, ¿cierto? Entonces nos tiene que dar igual en la siguiente comprobación, en el método del margen de contribución. Que acá sería el punto de equilibrio, es la fórmula que siempre vamos a ver en internet y todo eso, que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre el precio de venta unitario menos el costo unitario. Entonces es fácil. ¿Costo fijo qué es? Nos vamos acá a la tablita, costos fijos serían 18 millones de pesos, menos el precio de venta, que estamos hablando de 10.000, menos 7.200, ¿sí? Que ya habíamos dicho 10.000 menos 7.200. Hacemos acá la resta y esto que quedó es 2.000. Es 10.000 menos 2.800, entonces acá nos da 18 millones de pesos sobre esta resta de estos dos que da 7.200. Y nos da los mismos 2.500 pesos, ¿sí? La misma operación. 18 millones dividido en 7.200 da 2.500. Y ahí comprobamos el segundo método, que es el margen de contribución. Estos son como sencillos. Muchos estudiantes, por eso quería que entraran a la CIPA, porque muchos estudiantes me estaban preguntando de cómo hacer los ejercicios de punto de equilibrio y también el método del valor contable. Entonces, por eso los estoy dando, porque gran número de estudiantes me lo estaban preguntando. Y ahora nos vamos al gráfico, ¿cierto? Al método gráfico. ¿Qué sería el método gráfico? Acá en esto, los valores que tenemos serían el valor de 18 millones de pesos, ¿cierto? Y tenemos el valor de 2.500. Entonces, nosotros vamos a hacer, acá, ¿cómo vamos a diligenciar? Como lo tenemos que graficar, yo tengo que más o menos inventar unos números, unos valores, para que me llegue acorde. Entonces, yo tengo que colocar unos valores menores y otro valor máximo para poder hacer la gráfica. Entonces, yo acá, como estamos hablando de 2.500, yo puse 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 y 3.000, ¿sí? Y acá, en los costos fijos, sí son 18 millones. Costos variables, aquí, ¿cómo lo vamos a sacar? Este 2.800.000, ¿de dónde sale? De este 9, que es este valor, costo variable que yo tengo, ¿sí? Por E51, que viene siendo este número de unidades que yo primero puse para poder graficar. Entonces me está dando 2.800. El siguiente también, vamos a coger esos 2.800 dividido en este valor para que me dé este. Acá 5.600.000, lo mismo. Cojo este valor de 2.800 y lo divido en este. Y así en cada año me va dando los valores. ¿El total de costos qué es? La sumatoria de lo de arriba. Yo sumo E52, que viene siendo, o sea, no voy a sumar lo de arriba, voy a sumar este con este. Yo voy a sumar los costos fijos con los costos variables, porque el total es de costos solamente. Habían estudiantes que me estaban cometiendo un error y me estaban sumando con el número de unidades. No, solamente son los costos. Por eso dice total de costos, costos fijos más costos variables, ¿sí? Así en todo vamos haciendo el total. Y luego los ingresos sí es la suma de todo. ¿Sí? Mira, acá sí es la suma de acá hasta acá. Todo esto es la suma y aquí nos da 15 millones. Lo mismo en cada año. Ahora vamos a graficar. ¿Qué tenemos que graficar? Tenemos que tener en cuenta dos valores. Acá, donde está 2.500, los valores que colocamos, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 y 3.000. Y aquí, ¿contra qué va? Serían contra hasta llegar hasta los 18 millones de pesos. Es simplemente graficar, ¿sí? Y colocarlas en el punto que llegue a 2.500, ¿sí? Es simplemente eso. Es simplemente eso. Esa es la gráfica que hay que dejar, chicos.
Ese es el punto de equilibrio. No sé si tienen alguna otra duda. Ya acá en la tarea, necesito que tengan en cuenta cuáles serían las evidencias de la actividad. Realizar un resumen del tema que a ustedes les tocó. Eso es un ejercicio que ya ustedes lo han hecho en cada una de las unidades, que de acuerdo al apellido o de acuerdo al que escoja primero. Entonces el estudiante 1 es activo fijo, estudiante 2 capital de trabajo, estudiante 3 beneficios del proyecto, punto de equilibrio y fuentes de financiación, ¿cierto? Por favor, es resumen con los parámetros y las fórmulas, o sea, es importante fórmulas. Entonces, el componente colaborativo, el estudiante selecciona en orden alfabético por apellido el ejercicio que le corresponde al anexo y hay que subirlo en el entorno de aprendizaje para ustedes interactuar en el foro, ¿cierto? Una vez que el estudiante desarrolle ese ejercicio, hay que hacer un análisis donde interprete el tema aplicado y lo deja en el foro. Y el grupo entrega el desarrollo de los ejercicios con resúmenes de cada uno más los ejercicios. ¿Cuáles serían las evidencias individuales? Cada uno lo que debe hacer o el primer avance que debe mostrar en los foros. El resumen y el desarrollo del ejercicio. Cuando vayan a hacer el trabajo grupal, por favor, estoy siendo un poquito estricta con eso, que el grupo me entregue uno. No voy a revisar, sino que reviso el que encuentre. Voy a revisar, es uno solo, el trabajo. Y las evidencias serían entregar la portada, introducción, los objetivos, resumen de los temas estudiados. Entonces, por favor, coloquen el resumen de fulano de tal, resumen de Carlos, resumen de José, resumen de Liliana, con el apellido. Desarrollo de los ejercicios propuestos también. Este ejercicio lo hizo el estudiante número tal que pertenece al nombre tal. Las conclusiones, acuérdense que es conclusiones, una por estudiante. Y las referencias bibliográficas que usaron para la realización de ese trabajo y ese ejercicio, ¿cierto? Más que todo para los resúmenes que cada uno quiere. Entonces, quedo atenta que Lorena, que te quedó todo claro. Sí, tutora, ya dejé todas las dudas que tenía. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, damos por terminado. Queda grabado y yo se la... ¿Cuándo envían la grabación? No, voy a mirar si la puedo sacar de hoy mismo o mañana, ¿vale? Ah, ok. Bueno, yo estoy pendiente. Muchísimas gracias A usted. por estar en la CIPA.